Mediante el decreto número 73-2008 del Congreso de la República de Guatemala, se establece la Ley del Impuesto de Solidaridad, impuesto que afecta la realización de actividades mercantiles o agropecuarias en Guatemala. Muy buena noche, estimados contribuyentes y público en general. En nombre de la Superintendencia de Administración Tributaria, a través del Departamento de Cultura Tributaria y Capacitación al Contribuyente, les damos la más cordial bienvenida a este foro virtual denominado Resolución de Dudas de las Formas de Acreditamiento entre el ISO y el ISR, actividad mediante la cual tenemos como objetivo poder resolver y aclarar las consultas que ustedes como participantes nos harán llegar por medio del chat en los canales oficiales de la Superintendencia de Administración Tributaria en Facebook y en YouTube. Mi nombre es Abner Az y estaré moderando y apoyando en la resolución de las consultas que ustedes puedan enviarnos. Como les repito, es el objetivo de esta noche, poder acercarnos, poder estar ahí dilucidando esas dudas que en algún momento usted en la aplicabilidad de las normas, principalmente la del ISO y la del impuesto sobre la renta, cómo se relacionan estas y darle una aplicabilidad como se debe. Como les comentaba, de este objetivo y para esto, en esta noche hemos invitado y queremos acá compartir con profesionales del Departamento de Cultura Tributaria y Capacitación al Contribuyente, profesionales de mucha experiencia que nos puedan apoyar, que sean el apoyo ahí para los contribuyentes y los participantes que nos envíen esas consultas. Y para mí es muy grato poder presentarlos en esta noche. Como primer invitado tenemos al licenciado Álvaro Izaguirre, abogado y notario con amplia experiencia en temas tributarios. Buenas noches, licenciado Álvaro, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarles, estar con ustedes y también saludar a los estimados contribuyentes que nos siguen por medio de YouTube y de Facebook Live. Sabemos que este foro ha despertado mucho interés para aquellos contribuyentes que están afectos tanto al impuesto sobre la renta como al impuesto de solidaridad. Esperamos poder resolver las dudas que tengan y desde ya muy agradecido por la invitación. Qué gusto, licenciado Álvaro. Realmente siempre es bueno compartir con usted este tipo de actividades. También en esta noche nos acompaña el licenciado Davis Matías, contador público y auditor, profesional también con mucho conocimiento y experiencia en temas que nos competen en la noche de hoy. Buenas noches, licenciado Davis, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tal, licenciados? Muy buenas noches, licenciado Álvaro, licenciado Abner, a la señora Archila que nos acompaña con la interpretación de lengua de señas. Qué gusto saludarles y especialmente a los contribuyentes y público en general que nos acompañan en esta noche para que podamos una vez más darles información importante, ¿verdad? Que esto es lo que de esta forma, ¿verdad? Nosotros llegamos a ustedes para darles información, ¿verdad? De solventar esas dudas y que mediante este foro, ¿verdad? Ya lo dijo el licenciado, hablaremos sobre los acreditamientos del impuesto de solidaridad y el impuesto sobre la renta, ya que estos tienen esta particularidad, ¿verdad? Entonces vamos a ir abordando las consultas que por supuesto ustedes van a dar, así que es un gusto saludarles. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Gracias, licenciado Davis, realmente qué gusto también poder compartir en esta noche con usted. Esta es una actividad bastante oportuna, creo que nos va a ayudar y va a ayudar a los contribuyentes a retroalimentarse esas dudas y esas consultas que puedan enviarnos, así que bienvenido también. Y por último y no menos importante, quiero darle también la bienvenida a nuestra intérprete en lengua de señas. Ella es Arsenia Archila. Bienvenida, Arsenia, qué gusto también poder estar acompañando, que nos estés acompañando en esta noche y también acompañando a todos los contribuyentes. Antes de entrar en contexto con la temática que hoy estamos, por la razón por la que hoy estamos en esta noche y que vamos a abordar, que es específicamente los acreditamientos que se dan entre el impuesto de solidaridad y el impuesto sobre la renta, quiero referirme a un par de recomendaciones hacia ustedes con el fin de que nuestra actividad tenga el alcance y cumpla los objetivos que queremos. Como primer punto, procuremos estar atentos. Quiero recomendarles que como contribuyentes y participantes, estar atentos a esas dudas que probablemente ustedes tienen, pero que alguien también las tiene. Y esta otra persona probablemente se nos adelantó y ya realizó la consulta y nosotros también ya la contestamos. Esto con el fin de que podamos abordar
la mayor cantidad de preguntas y que sean distintas a modo de que tengamos un alcance mucho más amplio. También es oportuno, como segundo punto, recordarles que esta actividad del foro virtual está enfocada específicamente a responder estas dudas y consultas que se derivan del acreditamiento del impuesto de solidaridad y el impuesto sobre la renta. Así que vamos a rogarles y a suplicarles que nos limitemos a mandar esas consultas que competen a este tema, insisto, con el fin de poder abordar y darle la oportunidad a más consultas y poder responderlas. Así que bienvenidos sean todos. Vamos a dar inicio entonces, vamos a tener dos pequeños segmentos, vamos a abordar 5 preguntas a nuestros panelistas invitados y el resto del tiempo pues vamos a dejarle el tiempo a ustedes para que nos envíen esas consultas. En Guatemala existen 3 impuestos que por su naturaleza general tienden a ser los más relevantes para los contribuyentes. Estoy seguro que ustedes ahí de alguna forma ya identificaron 1, 2, inclusive los 3, y me refiero al impuesto al valor agregado, me refiero al impuesto sobre la renta y también me refiero al impuesto de solidaridad. Les comento que estos 3 impuestos no solo tienden a ser los de mayor conocimiento en forma general, es decir, los con los que más hemos escuchado, porque es sin duda muy común que escuchemos en el tema tributario, tengo que pagar el IVA, tengo que pagar el impuesto sobre la renta y tengo que pagar el ISO. Pero también les comento que estos impuestos son también de los de más impacto en la recaudación dentro del territorio nacional de Guatemala. Así que una de las recomendaciones que hoy quiero hacerles es poder visitar el portal de la Administración Tributaria y en donde ubicar la opción de estadísticas tributarias y ahí vamos a encontrar esa información. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Derivado al artículo 10 de la ley del ISO, ya referimos ese decreto 73/2008, el plazo para realizar los pagos que competen al impuesto de solidaridad, la ley, este artículo 10 nos da el plazo de que sea en el mes inmediato siguiente de vencido el trimestre. Y entonces, si hoy nos fijamos en el día, pues ya se nos pasaron 25 días del mes de enero de 2023. Hace 25 días todos estábamos con feliz año nuevo, pues esperemos que esos propósitos vayan cumpliéndose. ¿Qué pasa entonces? El 31 de enero, ya en 6 días, se da el primer vencimiento del año, pero que corresponde al último trimestre que está integrado por los meses de octubre, noviembre y diciembre. Entonces, creímos oportuno poder platicar de esto para ir dilucidando esas dudas que ustedes puedan tener. Pero también es oportuno, ya para entrar en contexto con las consultas hacia nuestros panelistas, es oportuno que mencionemos que a pesar de que el ISO es uno de los impuestos que de alguna forma más familiarizado está con los contribuyentes, siempre persisten esas dudas. Persiste siempre el cómo sé si tengo que pagar el ISO, persiste la duda de cómo es que determino el impuesto y principalmente persiste la duda de cuál es el tratamiento de los acreditamientos que la ley permite hacer, porque está relacionado el impuesto sobre la renta con el impuesto de solidaridad y el artículo 11 claramente establece 2 formas de hacerlo, así que estamos en esta noche para poder abordar esto. Y aprovechando el tiempo vamos a dar inicio a esta primera sección de preguntas y quiero acá ya pedir la intervención de nuestros invitados panelistas y que puedan compartirnos con los contribuyentes qué nos pueden decir o qué palabras compete respecto a qué es el ISO, el impuesto de solidaridad. Bueno, estimado licenciado Abner, como ya se indicaba anteriormente, pues hay diferentes tipos de impuestos que rigen en el territorio nacional de Guatemala. Por ejemplo, están los impuestos indirectos que ya mencionaba anteriormente, tal es el caso del IVA, que recae sobre el consumidor, es decir, el vendedor o prestador de servicios, al final de cuentas, pues percibe ese impuesto por cuenta del consumidor final y lo manda a pagar a la SAT, digamos, es indirecto, ¿verdad? Porque no lo paga el vendedor o el prestador de servicios, sino el consumidor. Pero están también los impuestos directos, tal es el caso del impuesto sobre la renta, ¿verdad? En donde recae sobre la persona que está obteniendo algún ingreso, alguna ganancia como tal. Pero también el impuesto sobre circulación de vehículos, por ejemplo, también es un impuesto directo que recae sobre la persona que posee un vehículo en propiedad y básicamente esa sería una referencia que podemos dar. Pero en el caso del impuesto de solidaridad,
tiene una naturaleza diferente. El impuesto de solidaridad tiene por naturaleza que es acreditable. Es una de sus características principales. Si bien es cierto, pues recae sobre personas que realizan actividades mercantiles o agropecuarias, también es importante que podamos tener la claridad de que no a todas las personas al final de cuentas van a estar afectas al impuesto de solidaridad. Como bien lo establece la ley del impuesto de solidaridad y el impuesto, tanto el ISO como el ISR pueden acreditarse entre sí, ¿verdad? Es una de las características que tiene ese impuesto. Ese precisamente es uno de los enfoques que tiene el ISO. Y por el hecho de ser acreditable, el contribuyente al final de cuentas, a la larga, termina pagando un solo impuesto, ¿verdad? Eso lo vamos a ver ampliamente en este foro. De cada impuesto es vital poder comprender hacia qué sector económico está dirigido y cuál es el sentido y el objeto. Y es muy importante dar a conocer a quienes está dirigido el ISO, precisamente a personas individuales, también personas jurídicas, entes o patrimonios que realizan actividades mercantiles o agropecuarias, como les mencionaba anteriormente, pero tienen que cumplir ciertas condiciones, es decir, también hay casos en que una persona, a pesar de realizar actividades mercantiles o agropecuarias, podría no estar afecta al impuesto de solidaridad, licenciado. Bastante importante y gracias. Realmente creo que nos da mucha claridad respecto al ISO. Tener un concepto, poder conceptualizar qué es el ISO, porque muchas veces es importante que tengamos claro el alcance y el concepto, qué es lo que afecta y por qué es que en algún momento cuál sería la materia que afecta y de dónde se dan estos hechos generadores. Pero también hay una consulta, y esta la hemos estado filtrando siempre porque son consultas que ustedes también envían todos los días, no solo en este tipo de actividades, y la consulta es: ¿cómo saber si estoy afecto al pago del ISO? Soy contribuyente y entonces, ¿cómo sé qué es lo que tengo que considerar para poder determinar si tengo que pagar el ISO o no? Bueno, en esta, pues relacionada a esta consulta, pues realmente los contribuyentes, ¿verdad? Al momento de estar inscrito ante la administración tributaria, siempre los instamos a que ustedes nos acompañen siempre, ¿verdad? A ver las leyes, a ver cuáles son esas obligaciones. Siempre hemos hablado de las obligaciones que se tienen, que es importante cumplirlas, ¿verdad? En este caso, la determinación. Si voy a estar afecto al impuesto de solidaridad, ¿verdad? Es por ello que pues vamos a definir primero quiénes son los contribuyentes que están afectos a pagar el impuesto de solidaridad, tal como decía el licenciado. Para ello pues es importante mencionarles las condiciones. Eso sí, escuchemos muy bien, ¿verdad? Existen pues varias condiciones que se deben cumplir para que un contribuyente tenga que pagar impuesto de solidaridad. No es que el contribuyente tenga que elegir, bueno, tengo que elegir estas condiciones para yo pagar el impuesto de solidaridad. No es así, ¿verdad? Sino que depende de las operaciones que él va a estar realizando. Y pues, si vamos al artículo 1 y la materia del impuesto, y al artículo número 3 que habla pues del impuesto de solidaridad, hablan en sí pues del hecho generador también de este impuesto, que dice, veamos, que son contribuyentes de este impuesto, es decir, el impuesto de solidaridad, los que dispongan de patrimonio propio, la realización de actividades mercantiles, segundo punto. El tercer punto, o agropecuarias en el territorio nacional realizadas por cualquier tipo de contribuyente, ¿verdad? Entonces, estas tres actividades son las que principalmente, pues prácticamente le dan la obligación al contribuyente. Entonces, si usted tiene patrimonio propio, si su establecimiento, usted como contribuyente va a realizar estas actividades mercantiles, entonces está afecto al impuesto de solidaridad. En primera instancia, es hecho generador las actividades que usted está realizando, como también realizar actividades agropecuarias, también lo regula la ley. Otro punto importante, ¿verdad? Es que los contribuyentes que están afectos son los que están inscritos en el régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas. Recordemos que pues al momento de inscribirnos en el régimen del IVA, ¿verdad? Varios regímenes que existen, elegimos el régimen general. Bueno, entonces ya elegimos pues un régimen del impuesto sobre la renta. Y si usted eligió o está inscrito en el régimen sobre las utilidades, entonces y realiza estas actividades que ya hemos mencionado, entonces prácticamente es hecho generador del impuesto de solidaridad. Pero hay otros medios que se deben de cumplir, ¿verdad? Ya que pues en este caso el contribuyente, al estar en este régimen de impuesto del ISR,
paga el impuesto de forma trimestral, hay una declaración anual, y pues el impuesto de solidaridad hace mención de que pues son acreditables estos impuestos de manera trimestral. Entonces es otro medio que podemos nosotros tomar en cuenta. Y mucha atención a lo siguiente: la ley misma establece que los contribuyentes afectos gozan de exención de este impuesto durante los primeros 4 trimestres, ¿verdad? Entonces, si usted realiza estas actividades, cuenta con patrimonio propio, realiza actividades mercantiles, realiza actividad agropecuaria, cuando usted inicia operaciones, ¿verdad? Al inicio de las operaciones, usted tiene pues prácticamente 4 trimestres para gozar la exención. Ahora bien, quiero explicar esta parte. Si usted acaba de afiliarse al ISR, por ende está realizando actividades que son hecho generador del ISO, pero anteriormente estaba en el régimen de pequeño contribuyente o cualquier otro régimen del IVA, prácticamente se toma como base el inicio de operaciones, ¿verdad? No importa si usted estaba en el pequeño contribuyente y estuvo varios años ahí, prácticamente ya no tendrá esa exención, ¿verdad? Entonces, a menos que usted se inscriba hoy pues, ante la administración tributaria en el régimen general, al régimen de utilidades, entonces los primeros 4 trimestres, si está afecto al ISO, los va a gozar de esa exención, ¿verdad? Tomando en referencia desde que usted registró ese establecimiento, ¿verdad? Entonces, para que tomemos en cuenta estos aspectos, para que no entremos en inconformidades o información pues que posiblemente no hayamos entendido, que cometamos el error de no hacer las declaraciones correspondientes, y cuando sí tenemos la obligación, para que esto lo tomemos en cuenta, ¿verdad? Entonces, básicamente allí pues es donde nace la obligación para los contribuyentes, para que lo tomemos en cuenta. Si usted realiza estas actividades, es contribuyente, ¿verdad? Y pues para eso estamos acá, para solventar las dudas sobre el tema, ¿verdad? Así que quédese con nosotros. Y gracias, Davis. Y como decía al final de su intervención, quédese con nosotros. Aprovecho, gracias a los contribuyentes. En Facebook tenemos al momento 445. Gracias por conectarse a esta actividad. Creo que es muy oportuno. Tenemos en el YouTube 135 personas, así que saludos a todos y ya bastantes consultas. Vamos a ya iniciar en un momento con este tipo de consultas. Bueno, Davis, el licenciado Davis mencionaba de quiénes están, cómo voy a saber qué tengo que considerar o cómo saber si tengo que pagar el ISO. Pero también hay una contraparte, y entonces quiero también preguntarles, ¿y quiénes no están afectos, así en su literalidad, quiénes no están afectos al pago del impuesto de solidaridad? Muy bien, licenciado Abner, y tal como lo establecíamos anteriormente, si hay personas que están afectas, también habrán algunas que están exentas de acuerdo a la ley. De conformidad con lo que establece la ley del impuesto de solidaridad en el artículo 4, pues están enumeradas las personas que están exentas del pago del impuesto. Vamos a empezar por el Estado y sus entidades, las municipalidades y sus empresas. El Estado prácticamente está exento del pago del impuesto de solidaridad. ¿Por qué? Porque el Estado prácticamente no realiza actividades mercantiles ni agropecuarias. La función del Estado pues no es generar ninguna ganancia, obtener ingresos derivados de este tipo de actividades. Entonces, en virtud de ello, pues están exentos. También las universidades y centros educativos públicos y privados, ¿verdad? También porque no caben dentro de una actividad mercantil o agropecuaria, como lo veníamos mencionando anteriormente. Pero también hay algunas personas que sí realizan actividades mercantiles y agropecuarias, pero están operando bajo los decretos 29-89 y 65-89. Con esos hay que tener esa particularidad que gozan en este caso de que no están afectos al impuesto de solidaridad. También las asociaciones, fundaciones, cooperativas, partidos políticos, también iglesias y entidades no lucrativas no estarían siendo parte de lo que es en materia del impuesto de solidaridad. También los contribuyentes que están pagando impuestos sobre la renta, pero en el régimen opcional simplificado. Es importante indicar que los únicos del ISR que sí pagan o que estarían sujetos al impuesto de solidaridad en algún momento son los del régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas. Los del otro régimen no, los del opcional simplificado, pues ellos, esa está la consideración en la misma ley del impuesto de solidaridad de que están exentos, están relevados de pagar ese impuesto de solidaridad.
También podemos mencionar los pequeños contribuyentes, aquellas personas que están en el régimen de pequeño contribuyente. Automáticamente también el artículo 49 de la ley del impuesto al valor agregado establece que no están afectos ni al ISR ni a ningún otro impuesto acreditable. ¿Cuál sería un impuesto acreditable? El impuesto de solidaridad, y en ese sentido tampoco estarían afectos. Contribuyentes que incurran en pérdidas de operación durante 2 años consecutivos, ya lo mencionábamos anteriormente, pues hay condiciones también para comprobar que en este caso una persona que realiza actividades económicas pues obtuvo pérdidas. Aquí pues va a tener que enviar una declaración jurada ante la SAT indicando de que tuvo pérdidas durante 2 años consecutivos, pero también debe de comprobarlo por medio de los estados financieros debidamente auditados en donde se pueda comprobar ese extremo. También importante poder conocer que hay condiciones para que en los casos donde haya pérdida durante 2 años consecutivos, pues se puede aplicar esa exención del impuesto de solidaridad. Y finalmente, aquellos profesionales liberales, podríamos decir algún abogado y notario, algún médico y cirujano, algún arquitecto, un ingeniero que realiza su actividad de forma liberal. ¿Por qué ellos no pagarían el impuesto de solidaridad? Porque el mismo Código de Comercio establece que no son comerciantes, es decir, no realizan actividades mercantiles. También tenemos que ser claros que si ese abogado y notario, ese médico y cirujano, pues tienen alguna librería, por ejemplo, o una farmacia, pues ahí ya estarían incurriendo en realizar alguna actividad mercantil, pero también habría que ver las condiciones, lo del patrimonio neto que vimos, también el margen bruto, que es parte de las condiciones que se tienen que considerar para ver si una persona está afecta al impuesto de solidaridad. Mira que, Lic Álvaro, de verdad muy interesante esta información porque muchas veces desconocemos. Ahorita estaba viendo muchas consultas y persiste, ¿verdad? ¿Cómo sé? Entonces yo pago, entonces no pago. Probablemente es información que siempre nos da ahí un poco de duda, pero gracias a las intervenciones que ustedes nos están haciendo, pues creo que nos está quedando claro cuáles son esos elementos que tengo que considerar para saber si estoy afecto o no estoy afecto. Así que para los que recién se están conectando a las redes oficiales de la Administración Tributaria, estamos platicando respecto a los acreditamientos entre el impuesto de solidaridad y el impuesto sobre la renta. Así que ya vamos en un par de preguntas más y vamos a abordar ya las que ustedes nos están enviando. También quiero comentarles, o más bien ya respecto a esto de quién sí o cómo sé que tengo que pagar, y ya nos dejaron claro quién no tiene que pagar por tema de exención según lo que establece la ley. Y entonces para los que sí tienen que pagar, para los que sí están afectos al pago del ISO, ¿cómo se determina ese monto de impuesto? ¿Cómo determino el ISO que tengo que pagar? Muy bien, esto, como decía el licenciado, pues estos impuestos es bastante importante el conocerlos, ¿verdad? Para que usted pueda cumplir de manera oportuna con esas obligaciones tributarias que tiene, ¿verdad? Y es que digo esto porque al momento de hablar de impuesto de solidaridad, tal como hemos mencionado, si usted pues realiza actividades afectas, es hecho generador, esas actividades que usted está realizando, entonces para poder determinar el impuesto, es decir, cuál es la base que voy a tomar, bueno, la ley pues en específico establece que usted va a determinar la cuarta parte entre el activo neto y la cuarta parte de los ingresos brutos, ¿verdad? Usted hace el cálculo correspondiente, toma el activo neto, toma sus ingresos brutos, y el que sea mayor, dice la ley, es el que va a tomar como base. Es decir, el activo neto resulta que es mayor que sus ingresos brutos, entonces va a tomar el activo neto. Y si los ingresos brutos son mayores al activo neto, entonces usted tomaría los ingresos brutos. Pero hay una excepción. No en todo momento pues es el que va a ser mayor. ¿Por qué? En la ley se establece que cuando el activo neto usted hace sus cálculos, toma de referencia los estados financieros, ¿verdad?, de la declaración del año anterior, porque esa es la base que va a tomar, y cuando usted hace el cálculo, determina que efectivamente el activo neto es mayor que
los ingresos brutos. Entonces, ¿cuál toma como base? Hasta cierto punto el activo neto, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Cuando usted hace el cálculo, el activo neto es 4 veces más que los ingresos brutos. Entonces la ley nos hace la salvedad, ¿verdad? De que cuando pase este caso, cuando el activo neto sea mayor a 4 veces de los ingresos brutos, entonces se toma como base los ingresos brutos, ¿verdad? Entonces ya usted va a calcular sobre los ingresos brutos el pago del impuesto para que lo tomemos en cuenta. No siempre va a ser el que sea mayor. Si el activo neto es el mayor, pero cumple con esta condición, entonces tome en cuenta como base los ingresos brutos. ¿Y cuál es el monto que usted va a pagar? El 1% sobre pues la cuarta parte que determine de la base que va a tomar como base imponible. Gracias, licenciado Davis, y qué interesante, ¿verdad? Esto de la cuarta parte del activo, de los ingresos, y es oportuno que lo tengamos claro, ¿verdad? Porque sí, la ley es muy clara en definir qué elementos tiene que tomar el contribuyente para que en algún momento no vaya a tener algún error al momento de determinar el monto que tiene que enterar específicamente a la administración. Bueno, creo que ya nos estamos acercando al punto de vamos a contestar todas esas preguntas que ustedes nos están enviando, pero esta consulta que quiero hacerles, estimados licenciados, viene directamente ligada a las consultas o a lo que hoy también nos trae a este foro virtual, resolución de dudas de las formas de acreditamiento entre el impuesto de solidaridad y el impuesto sobre la renta. Entonces, al respecto quiero preguntar, ¿qué nos pueden comentar o qué generalidades tenemos que tener claras respecto a lo que establece la ley del acreditamiento entre el ISO y el ISR? ¿Qué nos comentan, licenciados? Muy bien, licenciado, y como mencionábamos, una de las características del impuesto de solidaridad es que permite que tanto el ISO como el ISR puedan acreditarse entre sí, para que al final de cuentas el contribuyente pues termine pagando un solo impuesto. Los contribuyentes en ese sentido pues pueden optar por cualquiera de dos maneras que están establecidas en la ley del impuesto de solidaridad. Por ejemplo, la opción A, podríamos mencionar la primera, que es del impuesto de solidaridad acreditable al impuesto sobre la renta. Es decir, primero pagamos el ISO, consiste que todo el pago de ISO que se haga durante los 4 trimestres de un año calendario pueda ser acreditado al pago del impuesto sobre la renta hasta su agotamiento, pero empezando a partir del siguiente año. Es decir, si una persona pagó ISO durante todo el año 2022, durante los trimestres que correspondían a ese trimestre, todo lo que logró pagar en ese año calendario va a poder acreditarlo al ISR, pero a partir del año 2023. A partir de ese momento va a tener 3 años para poder acreditar ese impuesto de solidaridad al ISR hasta agotarlo. Aquí también podemos mencionar de que es durante esos 3 años que va a tener la persona para poderlo acreditar. Es decir, lo que pagó en el 2022 va a poder acreditarlo a partir de 2023, 2024 y 2025. Pero si al final de ese tercer año, es decir, del año 2025, aún persiste un saldo que no haya podido acreditar, este va a poder ser considerado como un gasto deducible para efectos del ISR del último año, es decir, del año 2025, de ese tercer año, y lo va a poder acreditar prácticamente como un gasto deducible en la liquidación definitiva anual en donde concluyan los 3 años, es decir, del año 2025, y así iría sucesivamente con el ISO que se pague en el año 2023. Esa sería una de las formas de pago del impuesto de solidaridad acreditable al ISR. Pero la otra opción de acreditamiento es la opción B, que sería de ISR acreditable al impuesto de solidaridad. ¿En qué consiste esta segunda modalidad? Prácticamente de que los pagos trimestrales del impuesto sobre la renta que se hayan realizado pueden acreditarse al impuesto de solidaridad, pero del mismo año. Aquí cambia un poquito el concepto porque no es a partir del siguiente año, sino que dentro del mismo año. Es decir, primero se paga el ISR trimestral, digamos, el que corresponde de enero a marzo, se paga en abril. Primero se paga ese ISR y ya va a quedar disponible ese saldo para poderlo acreditar también al mismo trimestre, digamos, del impuesto de solidaridad, que también es de forma trimestral de enero a marzo. Entonces, en el mes de abril, primero paga el ISR
y luego con ese mismo saldo puede acreditarlo durante ese mismo año calendario. Ahora aquí no estamos hablando de que si le queda algún saldo lo puede seguir utilizando durante los siguientes años, sino únicamente en el año en el que haya realizado el pago del impuesto sobre la renta, puede acreditarlo durante ese año únicamente. Aquí también hay una característica especial. Digamos, los contribuyentes que están en la opción A, es decir, de ISO a ISR, pueden cambiarse de modalidad. Únicamente tienen que hacer una actualización de datos. Pero en el segundo caso, si los que están en la opción de ISR a ISO, ahí no pueden hacerlo únicamente mediante una actualización de datos, sino que tienen que solicitarlo por escrito a la administración tributaria, quien les va a dar una resolución indicándoles de que sí procedería a realizar el cambio. Esas serían de forma general las condiciones y las características de esas formas de acreditamiento que tiene este impuesto de solidaridad y el ISR, que pueden acreditarse entre sí, y vemos que ya hay bastantes preguntas respecto a ello y esperamos poderlas responder a lo largo de este foro, licenciado. Gracias, licenciado Álvaro. Nuevamente saludos a las más de 500 personas, contribuyentes, público en general, contadores, colegas contadores. Estoy seguro que hay bastantes, también a las 160 personas que están conectadas en el YouTube. Creo que es una actividad que llama mucho la atención y creo que también es oportuno comentarles, invitarlos que vamos a estar realizando más actividades fuera de horario laboral con el fin de poder también tener el alcance de aquellas personas que por motivos laborales no puedan participar con nosotros en los horarios de oficina. Muy bien, pues quiero agradecerles, licenciados, por este primer segmento que teníamos de 5 preguntas respecto a estas generalidades en una forma muy simple y muy sencilla de poder explicar qué se tiene que considerar, qué debemos conocer respecto al impuesto de solidaridad. Pero como bien, en esta noche, pues la actividad especial que se tiene es específicamente dirigirnos a todas esas consultas que nos están enviando nuestros participantes. Así que vamos a dar inicio. Gracias por estar con nosotros en este foro virtual, resolución de dudas de las formas de acreditamiento del impuesto de solidaridad y el impuesto sobre la renta. Así que damos inicio a la ronda de preguntas que ustedes amablemente nos envían y pueden seguirnos enviando las consultas que se tengan para poder irlas abordando. Nos pregunta Abel López: ¿el ISR acreditable al ISO nos hace la referencia? ¿El ISO pagado lo puede convertir en gastos deducibles? Explicar ampliamente el tema. Por favor, licenciados. Sí, claro, con mucho gusto, licenciado Amner. Esta consulta referente al ISO pagado ahora sí se puede convertir en gastos deducibles. En el tema, pues si vamos a la ley, tal como la ley establece, si usted al momento de que está en la forma de acreditamiento de ISO al impuesto sobre la renta, tal como ya se ha mencionado, usted tiene los siguientes 3 años de haber pagado el impuesto de solidaridad para poder acreditar el ISO que ya ha pagado durante el año calendario, ¿verdad? Entonces, y pues al momento de que usted pues no pudo acreditar ese ISO que pagó durante el año, en ese plazo que se tiene, la ley misma establece que no podría usted acreditarlo, sino que ya se vuelve como un gasto deducible, ¿verdad? Entonces, para que lo tomemos en cuenta. Entonces, sí, ya no es acreditable, pero ya usted lo tira como gasto deducible para que lo tomemos allí en cuenta, ya que pues al momento de que usted hace los acreditamientos, al final pues no es acreditable al impuesto porque ya terminó el plazo, ¿verdad? Traía usted un ISO bastante grande, entonces pasaron los 3 años y no terminó de acreditar. Entonces, ¿qué pasa? Ya lo tira usted a gastos deducibles, ¿verdad? Para el siguiente periodo que se va a realizar. Licenciado Davis, aquí es importante que tomemos en cuenta, solo quiero agregar algo respecto a lo que decía el licenciado Davis, que realmente el contribuyente tiene que tener claridad en qué año, el año en que realizó el pago, qué año fue. Si vamos a realizar el pago de ISO en el año 2023, que habíamos mencionado que el 31 de enero vamos a tener ya el vencimiento, pagamos ese ISO efectivamente pagado, porque sí le enteramos a la administración tributaria lo correspondiente. Entonces, la ley dice, si usted pagó en el 2023, a partir del 2024, 2025,
Inclusive hasta el 31 de diciembre del 2026 usted puede acreditar ese ISO que pagó. Pero ¿qué pasa? Como decía el licenciado Davis, no lo pudo acreditar, entonces puede considerarlo gasto deducible al finalizar el tercer año que no pudo compensar la totalidad de ese ISO. Así que tomémoslo en cuenta. Aquí nos pregunta, vamos a pedirle aquí al licenciado Álvaro intervención también, nos pregunta Carolina Maldonado, ¿qué pasa con el ISO del cuarto trimestre? Si para este año me cambié para acreditar el ISR al ISO, pago ISO en enero 2023 y cuando lo puedo acreditar, si el ISR anual lo pago en marzo del 2023. Bueno, una pregunta muy importante en relación a cuando se da un cambio de forma de acreditamiento del impuesto de solidaridad. Aquí tenemos que tener muy claro que si estábamos en la modalidad de ISO a impuestos sobre la renta, pues vamos a tener todo lo que se pague durante el periodo, en este caso del año 2022, va a poder ser acreditable a partir del año 2023, pero aquí nos dice Carolina de que se cambiaron de forma de acreditamiento y en este año 2023 van a estar de ISR a ISO. Entonces aquí prácticamente le quedó un saldo, ¿verdad? De ISO que no pudo ser acreditado, incluso me imagino que el último trimestre ya no lo pagó, digamos, dentro del periodo 2022, sino que ya lo pagó en el año 2023. Aquí lo que queremos comentarle es que en el caso de ese impuesto de solidaridad que no haya sido acreditado, pues no lo puede ahora utilizar para pagar impuestos sobre la renta ahora que está en esta otra modalidad. Ese es uno de los casos que también está especificado en los criterios que ha emitido la Administración Tributaria. El criterio 3-2017, uno de los casos es precisamente el caso 5, el que nos está enumerando Carolina, que en este caso pues no puede acreditarse. El saldo prácticamente no puede acreditarse debido a ese cambio, pero si durante los 3 años todavía que estaba vigente, digamos, este ISO que había pagado, todavía persiste ese saldo, lo va a poder utilizar como un gasto deducible al vencimiento de ese tercer año. Pero si el contribuyente, ustedes regresan a la modalidad de ISO, a ISR, y todavía está vigente ese saldo que no pudo ser acreditado, pues prácticamente lo va a poder seguir utilizando hasta agotarse. Pero tiene que tener muy claro de que ahora la modalidad a partir del año 2023 cambia y todo lo que haya pagado en el año 2023 sí lo va a poder acreditar de ISR a ISO, pero solo durante el año 2023, 2024, 2025, etcétera, pero solo durante ese mismo año. Gracias, licenciado. Acá tenemos otra consulta. Nos pregunta Luis Amílcar Velázquez. Gracias, Luis, por la consulta. Nos dice, buenas noches, tenga licenciado. Buenas noches, Luis Amílcar, qué gusto. ¿El ISO pagado de manera extemporánea se puede acreditar al impuesto sobre la renta? Muy bien, en este caso, pues sí, efectivamente el contribuyente pues ha realizado el pago del ISO, ¿verdad? De manera pues extemporánea. Este es un punto bastante interesante que lo abordemos, ya que pues al momento que usted como contribuyente pues realiza operaciones, ¿verdad? Y mayormente si están afectas a estos impuestos que tienen esta particularidad de acreditamientos, lo que nosotros sí le instamos es que usted esté al pendiente, haga las declaraciones correspondientes y determine pues si está afecto, si realiza actividades afectas a estos impuestos para poder cumplir las mismas, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué pasa si usted se le fue, ¿verdad? No hizo la declaración en el mes que era, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el trimestre que pues está ya tenemos los últimos días, ¿verdad? Para poder pagarlo y resulta que usted se le fue, ¿verdad? Por X o Y razón y lo paga en el siguiente mes. Entonces, ¿es un ISO que usted efectivamente ha pagado? Por supuesto que sí. Entonces, en el año que se pague ese impuesto, básicamente, pues si su forma de acreditamiento es de ISO a ISR, entonces tiene los siguientes 3 años para poder acreditar el saldo, ¿verdad? Entonces, pero sí, es acreditable, de acuerdo a los criterios, pues sí se puede acreditar el ISO que usted haya pagado extemporáneamente, pero sí que siempre les invitamos a que estén pendientes de esas obligaciones para su oportuno cumplimiento, ¿verdad? Y recordemos que si usted lo paga extemporáneamente, va a tener que pagar mora, intereses, entonces para evitar esas situaciones. Gracias, licenciado Davis. Aquí creo que también es oportuno que les
hagamos la invitación a los contribuyentes, a quienes nos sintonizan, que podamos tener a la mano los criterios institucionales que la Administración Tributaria tiene al respecto de estos temas del acreditamiento del impuesto de solidaridad y el impuesto sobre la renta. Al respecto, ya el licenciado Álvaro nos refería a uno, que es el 3-2017, lo podemos encontrar en la página de la Administración Tributaria, y también el criterio 2-2021, que es justamente a lo que se refería el licenciado Davis. Así que los invitamos también a poder leer, a poder tener esa información que la Administración Tributaria ha dado a conocer a los contribuyentes. Tenemos acá también, vamos a pedirle al licenciado Álvaro que nos apoye. Lady Chanchabac nos pregunta: buenas noches, en acreditamiento ISR a ISO, en el caso de haber rectificado recientemente una declaración del impuesto sobre la renta de algún trimestre del 2022, ¿puedo acreditarlo al pago del ISO del cuarto trimestre del 2022? Muy bien, también una pregunta muy importante que nos hace Lady, en este caso de que si una rectificación de alguna declaración del impuesto sobre la renta. Aquí volvemos a caer a un concepto que manejamos al inicio de este foro, y es el impuesto efectivamente pagado, ¿verdad? Si el impuesto, pues, a pesar de haberse realizado una rectificación, se considera que ha sido efectivamente pagado durante el periodo en el que necesita acreditarlo al ISO, en este caso, pues no hay ningún problema, porque prácticamente ese impuesto ya está pagado y fue efectivamente pagado tal como establece la ley en ese sentido. Entonces aquí lo que nos menciona es de que ahora se cambió de ISR a ISO. Anteriormente pues estaba de ISO a ISR, pero ahora se cambió. Nos pregunta si lo puede acreditar a ese cuarto trimestre. Pues en ese caso, pues sí, lo pagó efectivamente, sí puede acreditarlo al cuarto trimestre de ley. Gracias, Rick. Aquí lo que también tenemos que tomar en consideración respecto a algunas rectificaciones, eso es un derecho que tiene el contribuyente, la determinación de la obligación tributaria, y muchas veces se da por errores humanos, por errores involuntarios, porque también hay algunos casos que se dan en forma intencional y hay algunos pequeños casos malintencionados, pero normalmente sea por algún error. Tendemos a rectificar, tendemos prácticamente a tener que corregir la plana, como le decimos de forma coloquial. Tenemos que considerar, si lo voy a acreditar al pago del ISO del cuarto trimestre, tiene que ser antes del vencimiento de esa rectificación la tiene que hacer usted antes del vencimiento. Si usted lo hace posterior, ya no va a poder acreditar. Acá nos pregunta Selvin Federico Bach. Voy a apoyar con esta consulta. Contribuyente inscrito en la opción B, es decir, eligió la forma de acreditamiento ISR a ISO, y nos pregunta: ¿qué pasa con los saldos no acreditados del ISO? Se ingresa en la declaración del impuesto sobre la renta, en la casilla de impuestos, tasas, como gasto deducible. ¿Qué pasa con el cuarto? Me imagino que se refiere al cuarto trimestre. Acá quiero hacer una pequeña acotación respecto de esto. Si el contribuyente eligió la forma de acreditamiento, lo que pague efectivamente de impuestos sobre la renta, lo voy a acreditar al pago del ISO, tiene que considerar que si en algún momento ese pago de ISO es mayor al monto de impuestos sobre la renta que efectivamente realizó ante la Administración Tributaria, ese remanente o esa diferencia de ISO no se puede acreditar, pero lo puede considerar como un gasto deducible en ese periodo en el que corresponde esa diferencia. Tal vez no es de llevarlo, ya sería prácticamente tema de técnica, si usted lo quiere consignar en casilla de impuestos, tasas, o como un gasto como tal que se genera de esa forma de acreditamiento. Entonces considere, si estamos de ISR a ISO, tenemos que verificar si el pago, para poner un ejemplo, 10,000 quetzales que yo le pago a la Administración Tributaria de un trimestre, y el monto se lo voy a acreditar a un pago de ISO determinado de 15,000, voy a tener 5,000 quetzales a pagar en ISO, pero ese ISO lo voy a considerar como gasto deducible, solo para que lo tomemos ahí en cuenta. Quiero nuevamente también ahí nos pregunta Jacobo Toledo,
quiero molestar ahí al licenciado Davis para que nos apoye con esto. Una empresa se califica en el régimen 2989 en junio del 2022. Esta empresa también tiene operaciones locales en un 25%. ¿Cuál sería la forma correcta de pagar el trimestre de julio a septiembre 2022? Bueno, referente a esta consulta, ¿verdad? Recordemos que pues en las exenciones que le decía pues el licenciado Álvaro, pues también existen estas figuras, ¿verdad? Que están exentas del pago del impuesto de solidaridad. Pero tal como la ley establece, ¿verdad? Si usted como contribuyente está exento, pero porque realiza actividades específicas, en este caso 2989, ellos pues realizan actividades que la ley establece que están exentas de tal impuesto. Pero si realiza actividades de operaciones locales que sí están afectas, que salen fuera de la naturaleza de la cual fueron creadas y que tiene esa calificación, ¿verdad? Como tales. Entonces, esas operaciones que están realizando fuera de las normales, entonces sí van a estar afectas, ¿verdad? Entonces, tal como dice ahí, pues si usted ha hecho la determinación y el 25% corresponde a actividades que sí están afectas, entonces va a hacer la determinación de ingresos, costos, gastos, igual hacer esa determinación, ¿verdad? Proporcional para ver cuál es el ingreso que va a estar afecto y cuáles son los costos, gastos y todo lo relacionado para poder determinar el impuesto, ¿verdad? Porque usted no va a tomar todos los ingresos como tales, ¿verdad? Entonces, prácticamente usted va a considerar cuáles son esos ingresos para poder hacer la determinación, ¿verdad? Tomando en cuenta los trimestres. Los trimestres siempre van a ser los mismos, depende de las actividades que usted esté realizando, pero sí va a estar afecto, ¿verdad? Usted va a determinar, hace el cálculo correspondiente de lo que va a estar afecto a los impuestos, determina sus ingresos y hace la determinación. Si va a estar afecto, pues si sus ingresos son mayores, sus ingresos brutos pues son más del 4%, entonces usted hace la determinación correspondiente, paga el impuesto como un contribuyente normal, pero sí tiene que hacer la separación de sus operaciones afectas con las que sí gozan de ese beneficio de exención. Gracias, licenciado Davis. Nos pregunta Bon Boyaje. Buenas noches. Si tengo una empresa de transportes de carga y al parecer no estoy afecto al ISO, o sí estoy afecto, nos pregunta. Bueno, también es importante poder contestar esta pregunta porque mencionábamos quienes realicen actividades mercantiles o agropecuarias. Bueno, aquí nos dice una empresa de transporte, bueno, cabe dentro de lo que es una actividad mercantil. Aquí podemos ver tanto que sea comercialización de bienes, prestación de servicios, prácticamente esa prestación de servicios estaría dentro de una actividad mercantil. Por lo tanto, si ya determinó de acuerdo a su activo neto y al margen bruto, como mencionaba el licenciado Davis, pues estaría afecta al impuesto de solidaridad prácticamente. Gracias, licenciado Álvaro, definitivamente. Y es oportuno, quiero invitarlos ahorita a hacer una pequeña pausa respecto a estas consultas, invitarlos a que tomemos nota, que tratemos de tal vez figurar los casos que cada uno en particular tiene. Y esa es una información que siempre hemos tratado de compartir. Los escenarios de cada uno de los contribuyentes siempre van a ser distintos, porque la actividad, las condiciones, inclusive me atrevo a decir de control interno, de cuáles son sus costos, cuáles son sus gastos, son totalmente distintos. Pero en tanto se esté realizando una actividad mercantil o agropecuaria, tal como lo decía Ali, pues efectivamente se está afecto y ya solo se tiene que confirmar si se reúnen esas demás condiciones que dice la ley. Acá nos pregunta Jessy Hernández, buena noche, en el caso de la forma de acreditación ISR al ISO, cuando el ISR es mayor que el ISO, el remanente de ISR no compensado puede compensarse en el siguiente trimestre. Excelente consulta. Y sí, es que el contribuyente, ¿verdad? Al momento de hacer la determinación correspondiente, pues eso puede pasar, ¿verdad? Incluso no solo con el ISR, la forma de acreditación, sino que también con el ISO, ¿verdad? En este caso en específico, pues si al momento que se determina, pues el impuesto sobre la renta trimestral, efectivamente, pues es mayor al impuesto de solidaridad, ¿verdad? Y esa es la forma de acreditación. Y pues la ley establece, recordemos eso, la ley es clara y nos dice que
lo que nosotros hayamos pagado prácticamente. Los pagos trimestrales se pueden acreditar a los pagos trimestrales del impuesto de solidaridad. Entonces, en su cuenta corriente usted va a tener los datos correspondientes para poderlos ir acreditando, ¿verdad? A pues sus declaraciones del impuesto de solidaridad, para que lo tomemos en cuenta. Lo mismo se puede darse con el impuesto de solidaridad. Entonces, eso recordemos que vamos a tener el impuesto como tal, lo vamos a ir acreditando a el impuesto que corresponda, ¿verdad? Para que sí podamos tomarlo en cuenta. Gracias, licenciado Davis. Y aquí, solo para sumar un poquito a la respuesta que daba el licenciado Davis, tomemos en cuenta que sí, efectivamente, si nos queda un saldo de impuestos sobre la renta que no se acredite, volvamos al ejemplo, 10,000 en pago de impuestos sobre la renta, pero el pago del ISO es 8,000, para poner un ejemplo. Entonces, en cada trimestre, en el primero, en el segundo, inclusive podemos trasladar esos 2,000 quetzales que nos quedaron, que van a sumar 4,000, al tercer trimestre, donde ya no puede trasladar el saldo que no se haya podido acreditar. Ya no lo va a poder trasladar al pago del último trimestre. En eso sí tiene que tomar en cuenta. También vamos a platicar un poquito de eso. Estoy seguro que vienen consultas respecto de esto. Pregunta acá, licenciado Álvaro, aquí tal vez nos puede apoyar usted. Jessy Barrios, ¿cuál es el trámite para cambiar la forma de acreditamiento cuando me encuentro en la forma de acreditamiento impuesto sobre la renta a ISO y así obtener la autorización de la administración tributaria? Muy bien, excelente pregunta. Ya mencionaba, solo quería hacer la referencia a que si está en la primera opción de ISO a ISR, es únicamente con una actualización de datos. Si está de la opción A de ISO a ISR, únicamente una actualización de datos. Pero ahora la opción B, la que nos menciona Jessy, de ISR a ISO, esta forma únicamente procede con autorización de la administración tributaria. En este caso, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que enviar un memorial de acuerdo a lo que establece el artículo 122 del Código Tributario. Ahí están los requisitos de forma general, le podemos indicar, y lo puede firmar el representante legal de la entidad, ¿verdad? O el propietario de la empresa, si es una empresa individual, pues pidiendo que se haga ese cambio, argumentando por qué motivo pues necesita realizar ese cambio nuevamente de ISR está de ISR a ISO y quiere pasarse nuevamente a la opción A. Es como un memorial, lo presenta en una oficina o agencia tributaria y le van a dar el trámite. Esto regularmente se hace en el mes de diciembre para que surta efectos a partir del siguiente año, ¿verdad? Aquí tenemos que tomar en cuenta que si alguien lo hace a mediados de año, pues esto va a correr efectos a partir del siguiente año. Pero sí, aquí se necesita un memorial y esperar que la administración tributaria pues le responda. Regularmente va a tener 30 días para que la SAT le pueda responder. Por eso hay que hacer este cambio, pedirlo con tiempo, porque no es inmediato. Digamos, la respuesta de la administración tributaria se tardaría aproximadamente 30 días en responderle, ya sea de forma favorable o desfavorable. Gracias, Lick. Muy oportuna esa información. Tomemos en cuenta siempre con el tiempo oportuno para que pueda tener la resolución correspondiente y así aplicar al siguiente periodo fiscal. Acá voy a apoyar con esta consulta. Noé López nos pregunta, ¿podrían repetir desde en qué momento se está afecto al ISO? Me perdí un poco en la explicación. Acá, Noé, quiero comentarle que primero, la ley del impuesto de solidaridad da muchos elementos que se tienen que considerar. Pero lo primero que usted tiene que considerar es qué tipo de actividad realiza. Realiza actividades mercantiles o agropecuarias. Y también analizar si no está dentro de las exenciones que ya bien nos lo explicaron los licenciados. Si efectivamente realizo actividades mercantiles o agropecuarias o voy a empezar a realizar estas actividades, para poner un ejemplo, el 26 de enero, entonces yo voy a inscribirme ante la administración tributaria y voy a dejar mi fecha de inicio de operaciones 26 de enero de 2023. Desde ese momento, la ley establece 4 trimestres, es decir, usted va a tener hasta el 25 de enero del 2024 la exención del pago del ISO, pero ya, después del 26 de enero del 2024 ya está afecto al pago del ISO. Otra cosa que se tiene que considerar, soy un contribuyente que estaba afiliado al régimen opcional simplificado sobre ingresos y así venía facturando. En diciembre hice el cambio y ahora me pasé al régimen sobre utilidades y ahora sí tengo que afiliarme al impuesto de solidaridad.
¿También tengo los 4 trimestres? La respuesta es no, no tiene los 4 trimestres porque usted inició operaciones no el día de ayer, no el 1 de enero, sino usted ya venía desarrollando operaciones. Y era lo que decía en algún momento el licenciado Davis, inclusive pasa para todos los contribuyentes que ya hayan iniciado operaciones. Así que tomémoslo muy en cuenta. Quiero preguntarle acá al licenciado Davis para que nos apoye con la siguiente consulta. Jacobo Toledo nos pregunta, ¿se toma en cuenta desde que inscribí el establecimiento aunque no tenga movimiento? Bueno, en este caso sí, ¿verdad? Porque al momento que pues la ley nos hace esa referencia, establece que cuando pues la exención es prácticamente son los primeros 4 trimestres. Entonces recordemos eso, usted inició operaciones, hoy se inscribió, entonces la obligación corre desde la fecha de la inscripción, el inicio de las operaciones. Realice o no actividades afectas, facture o no, pero usted ya inició. Recordemos eso, el inicio de las operaciones es cuando usted se inscribe ante la administración tributaria, ¿verdad? ¿Goza de exención durante los primeros 4 trimestres? Sí, ¿verdad? ¿Usted está afecto? Bueno, primeros 4 trimestres va a estar exento, ya pues seguidamente va a ser el cálculo correspondiente, ¿verdad? Por ejemplo, usted resulta que se inscribió pues a inicios del año pasado y no realizó operaciones, no realizó venta, no realizó compras durante todo el año, prácticamente usted ya cumplió, ¿verdad?, con los 4 trimestres exentos. Y ya si usted inicia operaciones este año, ya pues a partir de la inscripción, por ejemplo, la fecha en que se cumplió un año, ahí cumple los 4 trimestres, ¿verdad? Ya empieza usted a contar cuando haya pasado un año desde la inscripción, ya que empieza a contar el trimestre como tal. No es que va a empezar, bueno, voy a empezar en enero, febrero, marzo o... No, ahí tiene que ser, si usted se inscribió en febrero, entonces en febrero, la fecha que cumple un año, ya empieza a correr los plazos para la no exención, ¿verdad? Entonces ya usted estaría afecto al impuesto, para que así lo tomemos en cuenta. Gracias, licenciado Davis. Licenciado Álvaro, lo molesto ahora. Nos pregunta Pedro Castillo, en el RTU no me aparece que estoy afiliado al ISO, pero al no presentarlo me genera omiso. ¿Por qué pasa eso? Sí, aquí hay que tener en consideración de que el RTU tampoco podría ser superior a lo que establece la normativa, en este caso el decreto 73-2008. Esto podría darse por diferentes razones. Digamos, probablemente usted sí está realizando actividades mercantiles, agropecuarias, pero no necesariamente está afiliado al ISO, pero es porque no ha hecho su actualización de datos. También hay que considerar que en algunos casos, ¿quiénes son los que no están afectos al ISO? Usted nos indica que no está afecto al ISO porque su RTU pues no lo establece de esa manera, pero hay que considerar, ya mencionábamos, a quienes no les corresponde pagar el impuesto de solidaridad y a quienes sí les corresponde. Es probable que usted esté en la opción de que sí le corresponde pagar el impuesto de solidaridad, pero no aparece como tal en esa actualización de datos. Sería importante de que regularice esa situación a efecto de que su RTU pues esté debidamente amarrado con las actividades que está realizando en este momento, ¿verdad? Porque de lo contrario aquí nos menciona que le genera omiso. También habría que considerar, y si no le corresponde el omiso, pues también pedir a la administración tributaria, si por alguna razón a usted no le corresponde pagar ISO y le aparece ese omiso, pues sería también de presentar su queja, ¿verdad?, ante la administración tributaria para que le desvanezcan ese omiso, porque muchas veces quizá el sistema lo está reconociendo como que sí tuviera la obligación cuando en realidad no le corresponde. Entonces le recomendamos que envíe su caso concreto, le damos un correo ayuda@sat.gov.gt y ahí puede exponer, ¿verdad? Si no le corresponde, pues que le quiten ese omiso, sería lo que correspondería en ese sentido. Gracias, licenciado Álvaro. También nos pregunta José Priego, entonces, ¿una ONG también está exenta del impuesto? Interesante esta consulta. Muy bien, excelente. Pues recordemos que la figura de una ONG pues está prácticamente regulada, ¿verdad? Que está exenta de impuesto, ¿verdad? Pero en este escenario de que al momento de que el contribuyente pues recibe ese beneficio de que está exento de las actividades de sus fines de creación,
Entonces, obviamente, va a recibir la exención cuando pues está realizando actividades solo de lo que fue creado, ¿verdad? ¿Qué pasa con una ONG que está realizando actividades mercantiles, agropecuarias, que están afectas, salen en contexto, salen de las actividades a las cuales pues, fue creada? Entonces, prácticamente esta operación, recordemos que esta ya va a tener una inscripción, ya va a tener inscrito un establecimiento en el IVA, ¿verdad? Y pues va a estar afecto a esas actividades que va a estar operando, ¿verdad? Si netamente está realizando actividades que pues son de su creación, entonces recordemos que no, en ese caso no. Otras actividades afectas sí estaría pagando el impuesto. Gracias, licenciado Davis. Acá nos pregunta Mía. Buenas noches, voy a apoyar con esta consulta. Buenas noches, dice, si estoy en el régimen trimestral y al final del cierre del ejercicio me dio una pérdida, ¿qué hago con los pagos trimestrales? ¿Se resta a la pérdida o se puede usar ese saldo para el siguiente periodo? Creo que aquí se refiere a los pagos trimestrales del impuesto sobre la renta y al momento de liquidar. Pues aquí déjeme comentarle que el decreto 10-2012 no establece la opción de poder trasladar si en algún momento el contribuyente tuvo un pago de impuestos sobre la renta en exceso. Aquí lo que procedería es efectivamente realizar la gestión de solicitar, en este caso, un pago en exceso o un pago indebido. Así que ese sería el tratamiento que usted debe dar. También nos pregunta Ronnie Pérez, ¿qué tratamiento del ISO se da cuando en el segundo trimestre no hay actividad mercantil? Es una pregunta bastante importante esta, porque una finalidad de un negocio, de un establecimiento, es estar en marcha. Dentro de los principios, inclusive contables, se establece ese negocio en marcha que tiene la vitalidad de poder existir. Si un negocio no está en marcha, por supuesto, no va a tener esos ingresos para poder subsistir. Pero acá hay algo determinante. La ley dice la realización de actividades mercantiles o agropecuarias, pero resulta que solo llegué hasta el 30 de abril, para poner un ejemplo. Y luego ya no voy a realizar ese tipo de actividades. Muy importante que usted haga el conocimiento de la administración tributaria este hecho para que en algún momento ya no tenga o ya no esté afecto al pago del impuesto de solidaridad. Pero si más bien si se hace o se actúa de no decir nada, y que en algún momento, o en unas palabras muy simples, que la administración tributaria sea la que determine que usted no está realizando, le va a empezar a cargar los omisos y le va a decir, bueno, usted nunca me dio ese aviso correspondiente. Así que tomémoslo muy en cuenta respecto de eso. Acá nos pregunta Karen Salazar, licenciado Álvaro, por favor, ¿los colegios privados no están afectos al ISO? Sí, en ese caso, tal como lo establece el artículo 4 de la Ley del Impuesto de Solidaridad, los excluyen taxativamente. Indica que tanto las universidades como los centros educativos públicos y privados legalmente autorizados en el país están exentos del pago del impuesto de solidaridad. Así lo establece el artículo 4 de la ley. Gracias, licenciado. Creo que esa es una de las consultas que siempre se tiene de los colegios. ¿Realmente tienen que pagar, están afectos o no están afectos? Gracias por la consulta. Licenciado Davis, acá tenemos otra consulta de Luis Estuardo. La duda que tiene, dice que si un contribuyente pagó ISO en el año anterior, ¿lo puedo acreditar para deducir si pagó el pago de ISR en este periodo fiscal, si está en la forma de acreditación ISO a ISR? Muy bien, recordemos que sí, eso es el punto importante que usted como contribuyente debe determinar, es cuál es su forma de acreditamiento. Recordemos que el ISO, al momento de acreditarlo al impuesto sobre la renta, se toma como base lo que usted haya pagado efectivamente durante el año. Usted lo pagó durante el año 2022, todos los pagos de impuesto de solidaridad efectivamente pagados durante ese año, los va a poder acreditar durante este año, 2023, 2024 y 2025. Recordemos que tiene 3 años para poder hacer el acreditamiento. Entonces, relacionada a la pregunta, sí, ¿verdad? Porque usted pagó el ISO del año pasado y pagó ISR este año, ¿verdad? ¿Va a pagar ISR este año? Por supuesto que le va a poder acreditar, si esa es la forma de acreditamiento que tiene, porque tiene ese plazo de 3 años. Gracias, licenciado Davis.
Tito González nos pregunta, ¿y los profesionales colegiados que tienen establecimientos inscritos con nombre comercial están afectos al pago del ISO? También una consulta bastante interesante. Sí, concretamente les mencionábamos que por su actividad puramente de realizar una actividad económica derivada de su actividad profesional, ahí estarían exentos porque no están realizando una actividad mercantil. Pero aquí lo mencionaba muy bien el contribuyente, también tienen establecimientos en donde sí están realizando una actividad mercantil o agropecuaria, por ejemplo, la comercialización de bienes o la prestación de otros servicios que no tengan que ver con su actividad liberal, pues ahí prácticamente por esas actividades sí estarían afectos. Entonces sí tendrían que llevar prácticamente su contabilidad completa y poder determinar esos ingresos que estarían afectos y susceptibles de pagar el impuesto de solidaridad. Gracias, licenciado. Nos pregunta Brian Hernández Polanco. ¿Se puede pedir exención de pago del ISO si tengo de 3 a 4 años de pérdidas consecutivas y anteriormente ya se pidió una exención? Bueno, de acuerdo a lo que pues la ley del impuesto de solidaridad pues establece, dice que cuando un contribuyente pues 2 años consecutivos recae, ¿verdad?, en pérdida, puede solicitar, ¿verdad? Prácticamente en este caso puede solicitar la exención, ¿verdad? Pero tomemos en cuenta que sí se toma en cuenta los 2 años de pérdida. Si usted ya lo solicitó y efectivamente puede comprobar con todas las, efectivamente con todas las, la documentación correspondiente de que ha incurrido en pérdida, por supuesto que usted puede prácticamente no pagaría el impuesto de solidaridad, ¿verdad? Entonces, pero tomemos en cuenta que, por ejemplo, 2 años consecutivos no pude, pues yo tengo exención, ¿verdad? Prácticamente. ¿Qué pasa? El siguiente año, pues yo estuve afecto, no tuve pérdidas. Entonces, pues el siguiente año, cada 2 años podría usted, si las pérdidas, pues ahí sí que es en nuestro medio, pues empresas que posiblemente caigan en esto puede hacer, ¿verdad? Pero es raro. Entonces, pero si se da esa ocasión, entonces se toma en cuenta los 2 años que surgió en pérdida, prácticamente no estaría usted pagando el impuesto de solidaridad, pero tiene que cumplirse los 2 años. ¿Qué pasa si usted dice 3 años fueron? Entonces, pero como el primer año sí estaba exento, el segundo año también, entonces para pedir la exención de otros 2 años voy a tomar en cuenta el segundo año que ya pedí exención. Entonces no, allí no. Entonces empieza el 3er año, si tuvo pérdida ahí, tuvo pérdida en un 4.º año, entonces allí puede pedirle usted la referente pues, exención. Gracias, licenciado Davis. Nuevamente nos pregunta Tito González si el cambio de régimen lo hizo al opcional simplificado, al sujeto a retención definitiva. ¿No está afecto al pago del ISO? Sí, es correcto, Tito, porque en este caso los únicos que están afectos son los del régimen sobre utilidades de actividades lucrativas. A los que están en el régimen opcional simplificado, prácticamente la ley indica que no están afectos al impuesto de solidaridad. Entonces, en ese caso, a partir del cambio, pues ya no pagaría, en este caso, no estaría afecto al ISO. Gracias, licenciado. Acá nos pregunta Gus Hernán. Buenas noches. Si yo por 3 periodos anteriores estuve inscrito en el régimen sobre utilidades, este año me cambié al de retención. El ISO que no acredité en esos periodos lo puedo acreditar en mis formularios del impuesto sobre la renta mensual. Este es un caso que siempre pasa. Interesante consulta. Por favor, licenciados. Sí, efectivamente es una consulta, ¿verdad? Que pues interesante. Bueno, aquí la relacionada a la pregunta, pues si usted como contribuyente tenía pues la forma de acreditamiento ISO a impuestos sobre la renta, entonces y al momento de que pues usted tiene ese derecho, ¿verdad? De solo cambió de régimen de ISR, no cambió forma de acreditamiento, entonces sí puede acreditar el ISO
que usted haya pagado durante el año, durante esos 3 trimestres que ha mencionado, ya que va a estar pues pagando pues el impuesto sobre la renta mensualmente. Sí va a poder hacer el acreditamiento, o en este caso, porque es impuesto sobre la renta, para que lo tome en cuenta. En el caso de que hubiera sido cambio pues de acreditamiento, ya es otro tratamiento, ¿verdad? Entonces, pero relacionado a la pregunta, sí puede hacer el acreditamiento correspondiente. Gracias, licenciado Davis. Acá pregunta Jacobo Toledo, voy a apoyar con esta consulta. Una empresa cuando emite facturas especiales, esos montos se toman como ingresos para tomarlos en cuenta como ingresos brutos. Acá, Jacobo, gracias por la consulta, también muy interesante. Aquí hay dos casos y así muy sencillos. Quien emite la factura especial, recordemos que es el que está en algún momento adquiriendo algún bien o algún servicio, en este caso de alguna persona que no esté inscrita ante la administración tributaria, en el caso normal, o probablemente si es un exportador de productos agropecuarios, pues entonces ya por lo que establece la ley. Entonces, quien está emitiendo efectivamente la factura especial no está reportando un ingreso como tal, sino está respaldando un gasto. Ahora está el segundo caso, para la persona que recibe la factura especial. Si en el caso que usted refiere, esos montos se toman como ingresos. Aquí el único escenario que ahorita se me ocurre es efectivamente cuando los exportadores emiten facturas especiales por la adquisición de productos agropecuarios a contribuyentes que no estén inscritos como productores autorizados. ¿Por qué? Porque efectivamente ellos van a vender, pero no van a emitir facturas, sino van a recibir una factura especial de este exportador. Y por supuesto, en este caso, sí se toma en consideración para los ingresos brutos. Acá nos pregunta Ligia Orellana de Gramajo, un contribuyente que acredita ISR a ISO está pagando el ISR trimestral con un convenio de pago. ¿Puede acreditar los pagos de este convenio al ISO? Bastante interesante esta consulta también, licenciados. En efecto, Ligia, pues sí podría hacerlo, pero hay que tomar en consideración algunos aspectos. Ya mencionamos de que son el ISR que efectivamente esté pagado. En este caso, si está actuando bajo un convenio de pago, pues se toma en consideración de que ese impuesto pues ya está pagado, se lo tomaron en cuenta como parte de ese convenio de pago. Aquí también lo que tiene que tomar en consideración es no atrasarse en el cumplimiento de esos pagos que han sido objeto de un convenio de pago, porque ese convenio que usted firmó pues ya es un título ejecutivo y que la SAT podría utilizarlo en algún momento para requerir por la vía económico coactiva esos ingresos. Pero volviendo a la pregunta concretamente, sí puede acreditarlo tomando en consideración lo que establece la opción B. Solamente durante el periodo que corresponda puede acreditar ese ISR al ISO. Gracias, licenciado. Sayumi Chan nos pregunta, si el cuarto trimestre lo pagué ahora en el 2023, ¿puedo utilizarlo? ¿Se puede acreditar por criterio? Aquí habría que analizar los casos, pero por favor, licenciado. Sí, aquí sería de prácticamente analizar, ¿verdad? ¿Cuál es su forma de acreditamiento, ¿verdad? Porque ahí dice que pues sería, si el cuarto trimestre lo paga ahorita, entonces en el 2023 si lo puede utilizar. Bueno, en este caso depende cuál es el impuesto, ¿verdad? De que usted cuál es la forma de acreditamiento. Si usted pues tiene la forma de acreditamiento ISO a ISR, entonces lo que haya pagado durante el año calendario, pues que ha terminado, lo puede acreditar este año. ¿Qué pasa si usted está en del ISR al ISO? Entonces, en el mismo año puede usted hacer los acreditamientos correspondientes. Ahora, si aquí creo que sí está hablando acerca del ISO, sí lo puede acreditar siempre que haya pagado el impuesto. Tiene los 3 años, tome en cuenta eso, 3 años para poder hacer el acreditamiento del ISO al ISR. Tanto para las declaraciones trimestrales, recordemos que hay una cuarta declaración del impuesto sobre la renta que se incluye junto con la declaración jurada anual, que también tiene la posibilidad que usted pueda acreditar el ISO. Gracias, licenciado. Nos pregunta acá Marvin Orlando Quijibí.
¿Cómo se cuantifican los 3 años del vencimiento? Se refiere a cómo se cuantifican estos 3 años para poder acreditar. El pago realizado el 31 de octubre de 2022 vence en octubre de 2025 o en septiembre 2025. Sí, una pregunta muy importante también. Aquí tenemos que considerar que los periodos, tanto en el impuesto sobre la renta como en el impuesto de solidaridad, se cuantifican del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, aquí podemos mencionar que todos esos pagos que quepan dentro de un periodo del 1 de enero al 31 de diciembre empiezan a correr a partir del 1 de enero del siguiente año. Obviamente aquí nos hace la referencia de un pago que hizo a mediados de un año, pero este también va a empezar a correr, digamos, se va a acumular de todo lo que pagó en el año 2022, por ejemplo, y empezaría a cuantificarse a partir del 1 de enero del año 2023, 2024 y 2025. De esa forma se cuantificarían los años. Es exacto el año, no podríamos decir que si empezó a mediados de año va a empezar y va a correr a mediados de los 3 años, sino que se cuantifica por años completos. Sí, y esto en anuencia a lo que dice la ley, ¿verdad, Lic Álvaro? Respecto a en los 3 años calendarios inmediatos siguientes, creo que así lo refiere literal, años calendarios Así inmediatos siguientes. Gracias, Lic. Acá nos pregunta Carlos Tupul, al establecer el margen bruto no supera el 4%. Es obligatorio llenar y presentar la declaración con la información de mis ingresos y activos netos. En este caso, pues recordemos, el primer punto que debemos tomar en cuenta es que si usted pues está realizando actividades afectas, ese hecho generador lo que usted está realizando, sí va a estar afiliado entonces al impuesto de solidaridad. Entonces, ¿qué pasa? Pues si, como usted dice, cuando hace la determinación, pues efectivamente no se supera el 4%, pero usted tiene que hacer las declaraciones, es una obligación formal que existe, ¿verdad? Para poder pues, informarle a la administración tributaria de que usted pues prácticamente no tenía que pagar, pero como está afiliado, está afecto de esa actividad que usted está realizando, tiene que hacer las declaraciones trimestralmente, cuando corresponda pagar el impuesto y cuando no, enterar, pues, hacer la declaración a valor cero, pero sí tiene que cumplir con esa obligación. Gracias, licenciado Davis. Acá nos pregunta Wendy López, voy a apoyar con esta consulta. Buenas noches, si estamos por el método de acreditamiento de la literal B del artículo 11, es decir, ISR a ISO, ¿podemos acreditar el ISR que pagó junto con la declaración anual en el pago del ISO de enero a marzo 2022? También muy importante esta consulta. Hay dos casos en esto también. Cuando el pago del impuesto sobre la renta se adelanta, como lo dice también uno de los casos del criterio 3-2017, es decir, se adelanta y lo va a realizar en enero, y está dentro del lapso que establece la ley de actualización tributaria, de los primeros 3 meses del año calendario, es decir, del 1 de enero al 31 de marzo. Pero muchos contribuyentes presentan esta declaración en enero para poder acreditar al pago del ISO del cuarto trimestre, pero en este caso, usted en el ejemplo que da, no acreditó el impuesto sobre la renta que efectivamente pagó, por lo tanto, sí va a poder acreditarlo al pago del impuesto de solidaridad que corresponde al primer trimestre. Entonces, para que lo tomemos en cuenta, licenciado Davis, acá, si nos puede apoyar, nos pregunta Gustavo Rodas. En el ejemplo, si después del 2025 quieren registrar ese ISO al gasto, ya no es deducible, tiene que ser por fuerza en el 2025. Entonces él dice que si después del 2025 se quiere registrar como gasto, eso ya no es deducible. Bueno, en este caso estaríamos tomando referencia al impuesto de solidaridad que habíamos pagado en el 2022. ¿Verdad? Efectivamente, lo que yo pagué en el 2022, tengo 3 años, ¿verdad? Para poder hacer el acreditamiento correspondiente. Entonces, en el 2025, el último pago que usted va a realizar, ¿verdad? Del impuesto sobre la renta, aún queda saldo, ¿verdad? Del impuesto de solidaridad del 2022. Entonces, ese saldo lo usa usted para el 2026 como pues un gasto deducible, ya no acreditable.
Entonces, así lo establece la ley. Cuando pues, usted tiene un saldo que no acreditó porque pasó el plazo que tenía para hacer el acreditamiento, lo va a utilizar como pues un gasto deducible en el siguiente año, ¿verdad? Vencido esos 3 años. Sí, gracias, Lick. Acá nos pregunta Kevin Marroquín. Buenas noches. El ISO pagado en el cuarto trimestre lo puedo acreditar en la declaración anual del impuesto sobre la renta. Bueno, esto va a depender de en qué fecha haya realizado ese pago del cuarto trimestre, porque efectivamente ese pago pues va a vencer en el mes de enero del año 2023. Obviamente ese pago ya cabe dentro de lo que pagó efectivamente en el año 2023. Cosa diferente sería si ese último trimestre lo hubiese pagado en diciembre, digamos, del año 2022. Ahí pues todavía cabría que lo pueda acreditar en la declaración del siguiente año. Pero aquí tenemos que tomar en consideración de que va a depender de qué fecha ha realizado. Si lo hizo en el año 2023, empezará a partir de ahí hasta 3 años. Ahí va a vencer ese saldo. Gracias, licenciado. René nos pregunta, licenciado David, si nos puede apoyar, si es el inicio de una nueva empresa, ¿tiene el primer trimestre exento? ¿Eso se debe declarar en cero o simplemente no se declara? Ahí tal vez, licenciado David, solo le aclaramos que no es el primer trimestre, sino son los primeros 4 trimestres. Bueno, en este caso, al momento que usted hace la determinación, efectivamente, recordemos que cuando usted está exento, cuando la ley establece que hay una exención, usted no va a cumplir con ninguna obligación. Entonces, cuando usted ya pues prácticamente inicie ya con lo afecto, cuando se cumplan, son 4 trimestres, ahí decía el primer trimestre, ¿verdad? Son 4 trimestres que usted tiene de exención al inicio de las operaciones. Inició, pues, por ejemplo, inició el año pasado en enero, el 1 de enero, resulta que era la fecha 1 de enero, ¿verdad? Y el primer trimestre estuvo exento, segundo trimestre, tercero y cuarto trimestre. Ya este mes, ¿verdad? Si usted es la determinación del año anterior, el toma de referencia, esa es la base que va a tomar, ¿verdad? Sus estados financieros y ya hace las declaraciones durante este año, ¿verdad? Entonces, para que lo tomemos en cuenta, ¿verdad? Que cuando hay exención no voy a cumplir con esa obligación. Cuando ya pues estaré afecto, ya tengo que cumplir sí o sí, haya o no impuesto que pagar. Gracias, licenciado. Daniel Isaí Rabanales nos pregunta, si estoy en la opción de acreditamiento ISO a ISR, pero en este año 2023 me quiero pasar a la opción de la literal B, ISR a ISO, con ese saldo que traigo, ¿lo perdería o lo registro como un gasto deducible? Sí, aquí es importante también, ese saldo ya vimos de que va a tener una vigencia durante 3 años, digamos. Si todavía traía un saldo y si persiste, digamos, ahorita que usted se cambió de forma de acreditamiento, todavía tiene ese saldo, solo tiene que considerar que esa vigencia, digamos, ese derecho tiene 3 años para utilizarlo. Al final del tercer año, si todavía tuviera ese saldo ahí, lo puede utilizar como un gasto deducible. Y si regresa a esa forma de acreditamiento, puede seguirlo utilizando hasta agotarlo, pero tiene que tener en consideración la fecha de vencimiento de ese saldo que había pagado de ISO a ISR. Ahora bien, ya estando en la otra forma, no podría mezclarlo, sino que únicamente de esta manera. Al final del tercer año, gasto deducible, o bien retornar a esa forma y aprovecharlo si es que no ha vencido. Gracias, licenciado. Acá nos pregunta Lenly Velázquez, ¿el ISO e ISR trimestral se puede acreditar al ISR anual? Bastante interesante también, porque muchas veces creemos que ambas figuras pueden acreditarse. Por favor, licenciado. Sí, en este caso prácticamente la ley pues establece, ¿verdad? De que se acreditan pues de forma trimestral. Si hablamos del impuesto de solidaridad, recordemos que si usted ha tomado la decisión de ese acreditamiento, de esa forma de acreditamiento, entonces recordemos, ahí sí que siempre recalcamos que al momento que usted tiene el saldo de un año,
mantiene los siguientes 3 años, ¿verdad? No importa si es la declaración jurada anual. Recordemos que ahí, en esa declaración jurada del ISR, está inmerso el cuarto pago, ¿verdad? De cuarto trimestre. Entonces usted va a poder hacer el acreditamiento correspondiente. ISO a ISR, ¿verdad? Ya si usted dice, pues, si creo que hacen la pregunta de que si se puede acreditar el ISR a la declaración jurada anual. Recordemos que eso pues es el tratamiento del impuesto sobre la renta. Son pagos anticipados, ¿verdad? Los trimestrales, que esos usted los va restando, ¿verdad? A la declaración jurada anual. No debemos de confundir el acreditamiento con ese caso de poder restar el impuesto que yo ya pagué en el trimestre, hago la declaración definitiva y pues pago el impuesto en la declaración si es que corresponde. El acreditamiento es otro escenario, ¿verdad? Usted trae ISO, esa es su forma de acreditamiento, acredítelo porque está en el plazo. Siempre que recordemos que como el plazo ya es en otro año, entonces el del año anterior o de los 2 años anteriores sí los puede acreditar a esa declaración jurada. Gracias, licenciado. Nos pregunta también Nelson Kotsojai, ¿en dónde puedo ver si estoy en la opción A o en la opción B que menciona? Muy bien, Nelson, en ese caso también puede ver en el RTU. Obviamente, si está afecto al ISO, ahí le va a aparecer, ¿verdad? En la opción, si está en la opción A o en la opción B, en el apartado del impuesto de solidaridad. De esa manera, pues puede realizarlo. De ahí puede verificar en qué forma de acreditamiento está usted actualmente. Sí, y es que estaba analizando ahorita con las consultas que nos envían y toda la información que hemos estado socializando, ciertamente están con esas dudas. Inclusive estaba leyendo algunas consultas que nuevamente nos las están enviando, pues también gracias con esa información. Y acá lo oportuno siempre va a ser la recomendación generalizada es, usted tiene que identificar si efectivamente realiza actividades mercantiles o agropecuarias, si efectivamente supera el 4% del margen bruto que establece la ley, usted tiene que verificar si está o no iniciando operaciones. Si estoy iniciando mi negocio, lo inscribí el 25 de enero, entonces tengo 4 trimestres. No, yo ya tengo 3 años con este negocio, yo estoy afecto al pago del ISO. Inclusive ya tiene que determinar cuál es la base con la cual se va a calcular el impuesto. Entonces son varias circunstancias que tenemos que ir tomando en consideración a efecto de que podamos elegir la forma que mejor nos convenga. En algún momento esa es el objetivo o esa es la razón por la cual la ley establece las opciones. Pasa con el impuesto sobre la renta, está el de utilidades y el opcional simplificado. Elija la opción que mejor le convenga. Acá nos pregunta, le vamos a preguntar al licenciado Daniel Rabanales nuevamente, buenas noches. Estando en la opción B, ISR ISO, ¿puedo acreditar el ISR al ISO del 4º trimestre si pago en enero del 2023? Bueno, en este caso recordemos que los acreditamientos sí efectivamente los tenemos que realizar en el mismo año calendario, lo establece la ley. Entonces, cuando usted pues tiene esta forma de acreditamiento, entonces puede hacer los acreditamientos de los pagos del ISO que vaya a realizar en el mismo año, ¿verdad? Entonces, usted tiene ISO, tiene el ISR, va a pagarlo este año, acredítalo en las declaraciones del impuesto de solidaridad en el mismo año, en esas declaraciones que usted va a realizar. Para el siguiente año no tendría usted opción. En todo caso, para el siguiente trimestre, en el primer trimestre del año, usted acreditaría para la declaración del ISO de ese trimestre, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta. Todo depende de las fechas en que usted vaya a hacer las declaraciones, ¿verdad? Eso lo tiene que tomar en cuenta, pero en este caso no tiene que ser en el mismo año. Gracias, licenciado, y seguimos agradeciendo también todas las consultas que nos han hecho llegar. Tengo aquí, estaba verificando que estas consultas que tengo tienen algún tipo de relación. Voy a apoyar un poquito ya a los licenciados con estas. Nos pregunta Dani Sierra, ¿qué pasaría si en el 2022 no se pudo pagar un trimestre del ISO y se va a pagar en el 2023? ¿En qué año fiscal se puede utilizar este pago? Acá quiero comentarle, Dani,
que son dos términos distintos, el año fiscal y el año calendario, porque por los vencimientos y sus fechas es donde nos queda en algún momento esa duda. ¿Cuándo es? Si usted realizó el pago del ISO en el 2022, lo puede empezar a acreditar a partir del 2023. Si usted realizó el pago en el 2023, aunque corresponda al año 2022, usted lo puede empezar a acreditar a partir del año 2024. También nos pregunta acá Mel, ¿qué pasa cuando hay cambio de régimen del ISR? Ejemplo, en el año 2022 estaba en el régimen trimestral, me imagino. Año 2023, opcional simplificado. ¿Qué pasa con el ISO pagado en el año 2022? ¿Qué pasa con el ISO en el 2023? Bastante interesante. En resumen, la consulta estaba en el régimen de utilidades en el 2022, se cambia al opcional simplificado en el 2023 y tiene impuesto de solidaridad no acreditado. En este caso, por ser declaraciones mensuales, pues usted va a poder acreditar ese monto del ISO también teniendo en cuenta los 3 años dentro de sus pagos que realice de forma mensual. Acá nos pregunta también Chiquilla Hernández, buenas noches, el ISO de octubre a diciembre se paga en enero, se puede acreditar en el ISR anual. Y por eso les decía que tiene un poquito de relación, era la consulta que resolvíamos anteriormente. Va a determinarse el año en el que usted haga el pago. Puede realizar el pago el 31 de diciembre del año 2022, para poner el que acabamos de pasar. Ese día se pagó el ISO, entonces sí puedo acreditármelo para el anual que se va a presentar en el año 2023. Pero de lo contrario, si lo presenté en enero, lo puedo acreditar hasta el siguiente año. Ya para terminar con mi intervención, vamos a seguir con algunas más por tema de tiempo. Buenas noches, se da el caso que el contribuyente no superó el 4% para el pago de ISO en el año 2022. Pero en ese año 2022 hizo 3 pagos de ISR trimestral. La pregunta sería la siguiente: ¿esos 3 trimestres de impuestos sobre la renta pueden acreditarse al pago del ISR anual que corresponde al periodo 2022? El contribuyente está inscrito ISO a ISR. Gracias por la consulta. Bueno, acá tenemos que tomar en cuenta los acreditamientos, principalmente si estoy en la opción de impuestos sobre la renta al ISO, esos pagos no van a perder su calidad de pagos trimestrales. Aquí en la consulta que nos hace dice que no superó el 4% y que está afiliado a la opción ISO a ISR. Entonces no pagó, no se le generó ningún monto de pago de ISO, pero sí está teniendo una utilidad, afecta al impuesto sobre la renta. Realiza sus pagos trimestrales de forma normal y efectivamente al liquidar en el mes de marzo como máximo va a poder considerar estos pagos trimestrales para poder determinar. Entonces quiero quedarme con un par de consultas más que por factores de tiempo aquí ya pudimos abordar bastantes consultas. Quiero pedirle al licenciado Álvaro, por favor, buenas noches. Nos pregunta David Díaz, si la empresa tiene ISR acreditable al ISO y se diera el caso que el pago del ISR es mayor, ¿se podría acreditar el ISO al ISR? Y no, en este caso pues no es posible. Aquí tenemos que tomar en consideración, y les mencionábamos de que al final de cuentas un impuesto es acreditable al otro, pero al final de cuentas tiene que pagar por lo menos un impuesto. Obviamente no necesariamente se tiene que compensar o acreditar absolutamente todo. Probablemente en alguno de los 2 impuestos pues quede un saldo mayor, y esta es, digamos, podríamos mencionar una de las desventajas que tiene esta forma de ISR a ISO, porque únicamente se puede acreditar ese ISR efectivamente pagado al ISO, pero solo durante el año. Si persiste algún saldo, definitivamente ese ya no puede ser utilizado. Al final de cuentas, pues pagó ISR que le correspondía, porque de acuerdo a la determinación que hizo de ISR, pues sí le correspondía pagar ese ISR. Digamos, sería una de las particularidades que tiene esta modalidad de ISR a ISO. Gracias, licenciado Álvaro, pues por el tema de factor de tiempo y gracias por las consultas, bastantes, y realmente estamos muy agradecidos. Quiero molestar al licenciado Davis ya con esta última consulta. Carolina Maldonado nos pregunta,
si la SAT me hizo un ajuste de ISR en el año 2012 y pagué el mismo en el año 2022, el ISR se puede acreditar al ISO que voy a pagar en el 2023, si mi forma de acreditamiento es ISR a ISO. Por favor, licenciado. Muy interesante la consulta, ¿verdad? Cuando este contribuyente pues efectivamente ha hecho los pagos trimestrales y los puede acreditar, ¿verdad? Entonces, en este caso, cuando el contribuyente pues cumple con el pago del impuesto como tal, ¿verdad? Él está cumpliendo y esa es su forma de acreditamiento, entonces él podrá hacer el acreditamiento correspondiente, ¿verdad? Para que allí, pues si usted ha hecho la determinación, hay un ajuste, hizo el pago del impuesto, entonces sí lo podría acreditar, si esa es la forma de acreditamiento, siempre en el plazo que pues la ley establece. Gracias, licenciado Davis. Y solo quiero recalcar una pregunta que ha estado muy renuente. ¿Qué pasa cuando se acreditan los pagos del impuesto sobre la renta al ISO, al pago del ISO? Pierden su calidad de pagos trimestrales, no pierde su calidad de pagos trimestrales. Usted hace el acreditamiento normal y en la declaración jurada, cuando usted liquida el impuesto, sigue considerando los pagos que efectivamente realizó. Así que realmente para nosotros ha sido de una gran satisfacción el poder recibir varias consultas. Vamos a seguirlos invitando a que nos acompañen en las futuras actividades que vamos a tener. Vamos a seguir platicando esto. Realmente el tema, el factor tiempo para hablar de algo tan extenso a veces nos limita, pero tratamos de abordar, tratamos de ver esas consultas que efectivamente pudieran ser de apoyo para muchos contribuyentes. Pedimos las disculpas correspondientes para las consultas que no pudimos resolver. Insisto, es por factor de tiempo. Así que ya para terminar, quiero pedirle a los licenciados, licenciado Álvaro, licenciado Davis, que puedan darnos algún mensaje de despedida a los contribuyentes. Por favor, licenciado Álvaro. Muy bien, y agradecemos a quienes se conectaron, a quienes realizaron sus consultas, ¿verdad? Como decía, lamentablemente pues no pudimos abordar la totalidad de consultas, pero tratamos de responder la mayor cantidad de lo que nos dio tiempo en esta hora y media. Es bastante amplio lo relacionado al impuesto de solidaridad. Esperamos haber resuelto sus dudas. Definitivamente cada una de esas preguntas enriquecen nuestras capacitaciones y ahora ya tenemos otros conceptos para ver cómo podemos enfocar también nuestras capacitaciones con todas esas preguntas. Estas pues las vamos a ver despacio y nos van a servir para enriquecer nuestras capacitaciones. Muchas gracias por su atención y que tengan todos un buen descanso. Gracias, licenciado. Licenciado Davis, también, por favor. Sí, gracias ahí por la oportunidad, licenciado Amner. Y pues efectivamente, ¿verdad? Hay tanto que saber de estos impuestos, ¿verdad? Ya que pues como hemos visto, pues en este tiempo pues no nos alcanza, ¿verdad? Para poder darle la respuesta, pero hay preguntas que sí tienen relación. Entonces lo que sí pues le recomendamos es que tómese el tiempo, si usted tiene la duda. Hay 6 casos que están en el criterio tributario número 3-2017. Allí le explica claramente cómo pues usted va a dar el tratamiento a las dudas que pueda tener, ¿verdad? Entonces, para que lo tomemos en cuenta, es cierto, es un impuesto pues bastante pequeño, el impuesto de solidaridad, pero esa forma de acreditamiento pues da muchas dudas, ¿verdad? Pero los invitamos a que siempre nos acompañen y por supuesto a que le den un vistazo, ¿verdad? A ese criterio y ahí pues para que puedan salir de sus dudas y esperando que pues ahí sí que se hayan contestado las consultas que hayan realizado y pues como siempre es un gusto estar con ustedes. Gracias por la oportunidad, gracias por sus consultas y pues muy buenas noches a todos. Gracias, licenciado Davis. Pues realmente solo me queda más que agradecerles por el tiempo. Sabemos que es post-horario laboral, muchos deben de estar cansados, pero es importante que nos vayamos retroalimentando de estos temas con el único fin de que podamos darle ese cumplimiento adecuado a nuestras obligaciones tributarias. Recordemos que las leyes en el tema sancionatorio están específicamente para cuando no se cumplen esas obligaciones. De lo contrario, si cumplimos de una forma adecuada con nuestras obligaciones tributarias, pues no vamos a tener ningún problema ante la administración tributaria. Así que quiero quedarme nuevamente con una frase que creo que nos puede ayudar a todos en nuestro diario vivir, y esta frase dice: un buen compromiso es aquel en el que todos hacemos una contribución. Así que si todos estamos comprometidos a cambiar realmente cada una de nuestras actividades, definitivamente vamos a poder contribuir a cambiar cada día nuestro país.
Así que gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Amner As y en nombre de la Administración Tributaria, a través del Departamento de Cultura Tributaria y Capacitación al Contribuyente, les deseamos a todos una feliz noche. Gracias, Arsenia, por la compañía en el lenguaje de señas y hasta una próxima. Que tengan todos una buena noche.